Bienvenidos a un nuevo podcast de Locura Transitoria. El podcast de hoy es un podcast que llevaba tiempo queriendo grabar. Siempre me había rondado la idea de hacer algo recordando mi juventud, no es que yo sea muy mayor, ¿no? Pero siempre he añorado lo vintage, de ahí que el podcast se llame Aquellos Maravillosos Vintage, que también es un poco homenaje a una sección del canal de YouTube de Helchan Vintage, ¿vale? Que es un chaval de mi ciudad, de Segovia, que conozco en persona y de hecho es el hermano de un amigo, y que además el otro día, mientras estaba en directo, pues se me ocurrió la idea de grabar este podcast mientras lo veía y digo, pues mira, ¿por qué no ahora? Y qué mejor que este mes que volvemos un poco, ¿no? a echar la vista atrás con lo que viene siendo el año, porque ya prácticamente se acercan las Navidades. De hecho, comentaba en mi último podcast de propiedad privada que había visto turrón en un supermercado, en el Mercadona, y como que empieza siendo tiempo, ¿no? de echar la vista atrás ya cuando estamos entrando en octubre y pues recordamos cómo ha sido el año. Y pues me apetecía también a mí echar un poco la vista atrás, pero ya no solo del año, sino de cuando éramos niños, ¿no? Como comentar un poco cómo viví yo de pequeño, ¿no? O sea, más o menos lo que vienen siendo, pues entre otras cosas, las series de televisión que había, películas, programas de televisión, etc, etc, ¿no? Un poco aquellos años en comparación con lo que se vive hoy en día, ¿no? Porque yo recuerdo que yo sigo, por ejemplo, soy muy fan de seguir en redes sociales a cuentas de nostalgia años 80, nostalgia años 90, nostalgia 2000, este tipo de cuentas, ¿no? que traen a la actualidad esos recuerdos de aquellos años, ¿no? Pues lo que comento, ¿no? Como estamos hablando de redes sociales, pues de anuncios que se pasaban en aquellas épocas, series de televisión, sobre todo siempre, ¿no? A lo largo del año, obviamente, siempre se conmemoran fechas de estrenos de series de televisión, pues obviamente cuando hay actores o actrices o cantantes, etcétera, que cumplen años, pues se viene a felicitar a esta gente, ¿no? Que sobre todo ha sido un emblema en aquella época. O años de fallecimiento de tal cantante, por ejemplo, y cuando se cumple, pues se conmemoran los X años del fallecimiento de tal persona, ¿no? Por ejemplo, mientras estoy grabando esto, hoy ha fallecido un cantante, un rapero estadounidense que se hizo famoso por una canción que hubo en los años 90 que se llamaba Gangsta Paradise, que es una canción mítica. Si buscáis en YouTube Gangsta Paradise, para quien no conozcáis así por el título de la canción, sabréis de sobra en cuanto la escuchéis y seáis de la época de los años 90, ¿no? De que hayáis vivido vuestra juventud en esos años, o finales de los 80, como mi caso también, os sonará esta canción de sobra, ¿no? Porque son las míticas canciones que se pasaban y que resonaban, y más cuando han sido bandas sonoras de películas. Entonces, pues, no sé, me apetecía hacer este tipo de podcast, ¿no? Contando un poco, pues eso, pues lo que era mi juventud, las series que yo veía de pequeño. Como de pequeño, pues no tenías mayor preocupación que levantarte, desayunar tu colacao. Siempre me vengo más a épocas del verano, ¿no? Que es cuando estabas de vacaciones, yo que soy de un pueblo, pues venían los colegas de Madrid al pueblo. Y nos pasábamos todo el día jugando, ¿no? Era cero preocupaciones. Yo por la mañana me veía todas las series que había en televisión, el mítico Club Megatriz, ¿no? que había en Antena 3. Y que en verano pues era... Aparte que una cosa que recordaba Helchan, ¿no? Que es que antes había 5 o 6 canales de televisión y había que ver lo que pusieran ahí. No había televisión a la carta como es hoy en día, ¿no? Que hoy en día tienes 200 plataformas de streaming, puedes ver legalmente casi o sin casi cualquier película o serie que te apetezca en el momento en el que quieras, no como antes que tenías que esperar a que pasaran un capítulo de la serie en cuestión el día que tocaba, a la hora que tocaba, y te tenías que comer la consiguiente publicidad. Y hoy en día muchas plataformas directamente estrenan una serie y te cuelgan la temporada entera.
Y es más, te puedes ir, por ejemplo, por poner un ejemplo, a Netflix y te puedes coger, por poner una serie de ejemplos, La Casa de Papel y verte las 4 temporadas de golpe. O puedes ir al capítulo que te dé la gana, al minuto que te dé la gana y ver ese minuto en concreto, ¿no? Algo que en los años 90 era impensable. Podías hacerlo obviamente si tenías tu cinta VHS, que es otro recuerdo que me viene a la cabeza en cuanto digo cinta VHS, que son las míticas VHS de Dragon Ball que compraba con las revistas, ¿no? En los kioscos, todo eso que se está perdiendo, eso suena ahora, suena como tan lejano, ¿no? Que yo en mi caso no tenía al principio VHS y tenía que bajar a casa de mi tía con las cintas, cuando obviamente ya no estaba usando el vídeo y se podía, ¿no? Y pedirle que por favor me dejase ver las películas de Dragon Ball, que tenía muchas, además las tenía muy trilladas porque me las veía muchas veces. Pero eran estos recuerdos de que antes pues era todo en VHS, tenías que, pues lo mítico, ¿no? Programar el vídeo, ponerte a grabar. Para poder regrabar tenías que, si habías roto las pestañitas estas que tenían las cintas de vídeo, tenías que taparlas, ¿no? Para que el lector se creyese. Era como hackear una cinta de vídeo, ¿no? Para poder regrabar. Y todas estas cosas de cómo programar el vídeo, ¿no? Bueno, es que al final, cuando te pones a hacer memoria de aquella época, se te va la cabeza y se te van para un lado, vas para el otro lado y enseguida se te vienen muchos recuerdos a la cabeza, ¿no? Yo, por ejemplo, de pequeño, había cosas que siempre hacíamos, ¿no? Entre semana obviamente ibas al colegio, salías por la tarde, bueno, yo salía a la hora de comer y me acuerdo de llegar a casa y que estuvieran pusiendo en televisión al salir de clase. Los que hemos crecido con esas series, sobre todo al salir de clase, que yo creo que es la mayor cantera de actores y actrices de televisión, es que de verdad, yo sigo pensando y siempre lo digo, que los que hemos crecido con series como Compañeros, al salir de clase, em, Merito y Manolo, Farmacia de Guardia, es que yo creo que no se hace nada así hoy en día. O sea, lo de hoy lo veo obviamente todo va digital, o sea, todo va muy arreglado por ordenador, se intentan mejorar todo visualmente a un nivel que muchas veces, cuando tú tienes el ojo entrenado, como en mi caso, porque yo me dedico también a diseñar y demás, y tengo el ojo bastante entrenado, sé ver en una serie de televisión, cuando están utilizando un croma y no se ha perfilado muy bien, se nota que es un croma o este tipo de cosas, ¿no? Entonces son cosas que tú antes no ponías el ojo en eso, o sea, simplemente disfrutabas, y cuando hoy en día ves una imagen de una serie de los años 90, como puede ser, yo qué sé, Friends, que es otra seriaza, y dices, ¿esto era la máxima calidad a la que yo veía antes las series? Cuando ahora tienes el ojo hecho al 4K, por ejemplo, y piensas, ¿esto es la máxima calidad a lo que se veía antes en la televisión? Te quedas flipando de cómo nos habíamos acostumbrado a ver las cosas a una calidad paupérrima, pero que era una calidad a la que se veían antes las cosas. Entonces te sorprende cómo ahora, hoy en día, con la semejante calidad de vídeo y de audio que existe, antes podíamos ver las cosas así, pero es así. Y bueno, es un poco el contraste, ¿no? De cosas de antes y ahora, ¿no? Parece que siempre hay que hacer un poco una comparativa de cómo eran antes las cosas, los casetes, los CDs, ¿no? Lo que viene siendo cuando se empezaron a piratear los CDs, que comprábamos esas tarrinas de CDs o DVDs y era grabar por grabar todo el rato, porque además no era como ahora tenemos conexiones de internet de una velocidad impensable para antes. Y antes prácticamente todo lo que podíamos pillar lo grabábamos por no volverlo a descargar, ¿no? Porque como teníamos unas velocidades paupérrimas, pues cuando tenías algo lo grababas por tenerlo, porque como pensabas, como me tenga que volver a descargar esto, prefiero no volver a descargarlo. Porque al final, pues bueno, era lo que te tenías que adaptar. Era impensable tener un giga asimétrico como tenemos ahora, o 10 que ya ofertan algunas empresas, porque tenías los maravillosos 56 kilobytes que tenías que conectarte a partir de las 6 de la tarde y todo esto escuchando a tu madre decirle no conectes el cable a ver si van a llamar por teléfono y como estás tú con el cacharro puesto no nos vamos a enterar y también surgían de repente llamadas que nadie esperaba pero que de repente pues es que tiene que llamar fulanito o tiene que llamar menganito, ¿no? Pues eran cosas que vivíamos en aquella época que hoy en día pues obviamente son impensables. Luego yo también me acuerdo con el tema de, pues así un poco hablando también
de lo que viene siendo mi fanatismo por el fútbol sala. Aquí en Segovia teníamos al Caja Segovia Fútbol Sala, que tiene como pabellón el Pedro Delgado, obviamente no maneja a Perico Delgado, el ciclista que ganó el Tour de Francia, y que obviamente es uno de los referentes de mi ciudad, y al que íbamos de pequeño con el padre de un amigo a ver esas grandes tardes de los sábados a las 6:30, como ese gran equipo de estrellas que eran Luis Amado, Adeba, Orol, Serpa, Daniel Ibáñez, entre otros. Daba gusto ver el fútbol sala, ¿no? Luego además era lo típico que ibas a ver jugar a esta gente al fútbol sala y salías con ganas de ir a jugar tú. O sea, era la típica cosa que en cuanto veías hacerla, que yo creo que de pequeños todos hemos sido muy así, de ver algo y enseguida querer hacerlo tú, era unos motivados de la vida, ¿no? De decir, ¡buah! Salías de ver un partido de fútbol sala, "Buah, mañana vamos a jugar, ¿eh? Mañana por la tarde tenemos que quedar para jugar", porque, bueno, ya salías con una inflada de la leche, ¿no? Y recuerdo, pues eso, ir los fines de semana o cuando había Supercopa o estos torneos que jugaba el Caja Segovia de el pabellón Perico llegaba a rebosar. O sea, no cabía un alma. Ibas pensando en comprarte tu palmera de chocolate. Era flipante las tardes que se han vivido allí de pequeño, ¿no? Y yendo con el padre de un buen amigo y íbamos allí encantados. O sea, cuando nos lo decía, íbamos allí encantados, ¿no? Y la verdad que ahí hay muchísimas anécdotas, ¿no? Cómo se han vivido las distintas pues evoluciones de las videoconsolas, ¿no? En nuestra infancia, cómo mientras muchos de mis amigos, por no decir el 90%, optaban por comprarse la Nintendo 64, yo me compré la PlayStation porque se la vi a uno de mis mejores amigos y dije, pues me compro la Play. Simplemente no sé, yo sí que es verdad que muchas veces siempre he tenido ese factor diferencial de intentar hacer lo contrario a lo que hace todo el mundo, ¿no? Pero no simplemente por tener esa opinión distinta o tener esa... A lo mejor analicé en su época un poco una cosa y otra y me llamó más la atención la PlayStation y me acabé comprando la PlayStation. El resultado fue que el que tenía la Play y yo fuimos los más listos del barrio, porque los cartuchos de la Nintendo 64 no se podían piratear y los videojuegos de la PlayStation sí, porque se podía poner un chip a la PlayStation 1, que de hecho lo hacían en una tienda de Segovia, que como yo creo que ya prescrito ya no pasa nada, pero que yo creo que toda Segovia hemos ido a esa tienda a piratear la PlayStation 1 y luego era simplemente ir al colega que conocías que tenía la grabadora de CDs o de DVDs, porque en esa época tampoco era muy común que la gente tuviera grabadora de CDs en el ordenador, y a piratearte los juegos. Y era así, porque obviamente nadie tenía tanto dinero como para estar comprando tantos juegos. Entonces muchas veces los alquilabas en el típico Blockbuster, ¿no? Que es otra cosa de aquella época, que hoy en día pues ya no... Eso de alquilar una película, pagar X dinero por tenerla 48 horas y luego devolverla, que mucha gente hacía la del alquilo el viernes y como la tengo que devolver supuestamente el domingo y el domingo la tenías que ir a llevar al buzón del Blockbuster, pues ya la llevabas el lunes por la mañana a primera hora, como que estirabas un poco más el chicle, ¿no? Pero estas cositas por lo que se hacía antes al final, ¿no? Y pues muchos recuerdos, ¿no? Esa tienda además, esa tienda de Segovia, es que era la leche porque vendía, no eran camisetas de fútbol falsas, porque hoy en día cuando pensamos en una camiseta de fútbol falsa, pensamos en una réplica exacta de la camiseta y lo que vendían en esta tienda no era una réplica exacta, era simplemente ponía el nombre del jugador, el número y luego era como una camiseta random de Holanda o de un equipo de fútbol, de una selección y tal, pero que no era una réplica de la camiseta de fútbol. Eran camisetas de fútbol, pero que no sé quién las diseñaba y no sé en qué se basaban. Eran bastante retros, pero que se vendían como churros. O sea, íbamos todos a comprarlas porque al final, como ponía atrás el nombre y el número, que era lo que más ilusión te hacía, pues ibas y las comprabas. Porque al final esta tienda era una tienda muy conocida en Segovia, estaba en una calle muy conocida en Segovia. No voy a dar el nombre de la tienda porque no me apetece. Quien escuche esto y sea de Segovia sabe de sobra de qué tienda estoy hablando, ¿no? Entonces, pero bueno, vale. Solo diré otra cosa porque para enlazar, ¿no? En esta tienda se vendía música. Ya, porque yo era muy asiduo a las tiendas de música, sigo siéndolo, porque me gusta comprar CDs y sobre todo porque yo como amante del heavy metal, del rock, pues me mola comprar camisetas de rock, de heavy, y siempre iba a comprar camisetas de rock, heavy. Recuerdo también ir mucho a tiendas tipo, cuando estaban aquí en Segovia,
en la calle San Juan creo que estaba, y de comprarme allí sudaderas. Muchas veces ibas para deleitarte la vista, simplemente para ver qué sudaderas tenían, y siempre caía alguna, la verdad, porque siempre que ibas, ya solo por subir aquella cuesta, te acabas comprando alguna, aunque también es verdad que siempre que ibas era porque ibas a comprar algo, ¿no? Que estaban en la calle San Juan y luego creo que estuvieron en el centro comercial Almuzara, puede ser, antes de chapar ya. Pero era mítico, yo me acuerdo de venir un primo mío de Móstoles y de hacerme socio del Club Tipo y me mandaban la revista todos los meses con los discos que salían, además te ponía los precios, las referencias, podías comprar por internet, era la leche. O sea, de hecho cogías la referencia, te ibas a la tienda de Segovia, quiero este disco, te lo miraban en un momento, pum, y daba gusto, la verdad. Y ese tipo de tiendas, ¿no? Que al final, pues es lo que digo. Yo, pues a raíz de esto que digo de comprar ropa de heavy y tal, pues recuerdo de ir a muchos conciertos a la escuela, ¿no? En Segovia, que fui a 2 o 3 conciertos. Fui a Tierra Santa, a Avalanche, y no sé qué más, pero vamos, recuerdos de la leche, de meternos ahí, parece ser una lata de sardinas en la discoteca La Escuela de Segovia, cuando se llamaban así. Y luego otras discotecas, otros conciertos, en la Plaza de Toros de la Granja de San Ildefonso vía Warcry, cuando decían el famoso festival Antares Rock, ¿vale? Mítico, o sea, de hecho no recuerdo si yo diseñé el cartel de ese festival algún año, porque hablé con el organizador, yo estaba en contacto porque yo llevaba un foro muy conocido de música, que luego chapó, que se llamaba trasterrock.com, y estaba en contacto con el chico que organizaba el Antares Rock, y no sé ni por qué. Creo que era porque estaba muy en contacto con toda la gente que movía el tema de la música en Segovia, con los chicos que hacían en la radio de Segovia a base de litros, que los conocí también haciendo el ciclo superior. Al final estabas un poco... Segovia, al final, como siempre decimos, que es un pueblo grande, pues al final te acabas conociendo, ¿no? Con la gente. Entonces no es muy difícil que acabes sabiendo quién es el que hace esto, el que hace lo otro. Hoy en Segovia, cuando se organiza algún evento de rock o cosas de estas, pues normalmente lo mueve la gente del Bar Santana, ¿no? Que son los que al final también tienen los contactos y que probablemente también tengan las perras para poder traer a esta gente o convencer a esta gente de que venga a Segovia cuando viene, ¿no? Entonces, pues te acuerdas de esto, ¿no? De festivales de esto. Luego, bueno, yo también es que fui el webmaster de un grupo que se llama Inferno Rock. em, y que también se hizo hace años también, hace por lo menos 12 años sacaron un CD en Segovia, donde todas las bandas de Segovia pusieron una canción que era contra el maltrato, creo que era, contra el maltrato femenino, creo que era el disco, y al final todas las bandas, pues yo era el webmaster de una banda y amigo de todos, que era Inferno, un colega que tenía, o sea que tengo, que se llama Méndez, era el que llevaba los acupuntura, luego era amigo de los Excomunion. Al final todos los grupillos estos de rock que había por Segovia, pues nos conocíamos, ¿no? Al final es que es eso, o sea, siempre coincidías y en las fiestas de los pueblos o donde sea, pues siempre habías algún miembro de algún grupo o sabías de dónde habían salido, pues además como te molaba ese tipo de música, pues ibas a verles tocar a donde tocaran, ¿no? Y pues ya te digo que es que era muy mítico. Y bueno, pues es que esos años podría estar hablando muchísimo, pero tampoco quiero... He querido dar unas pinceladas para que si eres de Segovia y me escuchas lo que estoy contando, seguramente te suene, ¿no? Porque podría ponerme a hablar también de lo que eran las fiestas de los pueblos hace muchos años. Tampoco ha cambiado mucho con respecto a ahora. Sí que es verdad que, por ejemplo, ha habido mucha más tendencia actualmente a lo que vienen siendo las discomóviles a nivel de música en deprimento de las orquestas, porque sí que es verdad que las orquestas, yo lo que veo en las orquestas hoy en día es que las que son muy grandes, en lugar de centrarse en tocar bien, por decirlo de alguna forma, se centran más en el espectáculo que en sacar un sonido fiel a la canción original. Porque es lo que yo aprecio, por lo menos. Eso en cuanto a las orquestas, que hay orquestones, desde luego. Y en cuanto a lo otro, hay muchísimas más discomóviles, muchísima música enfocada a la discoteca, que han sacado fuera de lo que vienen siendo las discotecas, ¿no? Muchísimo más eventos de discomóviles o de pinchar, de DJs y demás, que hace años, ¿no?
Entonces, para el que le guste este tipo de música o el que disfrute este tipo de música, bien por ellos, lo disfrutarán. A mí personalmente no me gusta, soy una persona que le aburre poner la radio del coche, escuchar una canción y que luego me la estén poniendo 50.000 veces. Me cansa. Sinceramente prefiero ver música en directo que ver. De hecho ya hablé de la música de Quevedo en el podcast anterior. Ir en el coche, que pongan los 40, me pongan a Quevedo cuando voy hacia un sitio. Ir al sitio, escuchar a Quevedo otra vez en la radio. Si vas de fiesta, que el DJ de turno te ponga a Quevedo 40 veces. En las peñas Quevedo otras 30 veces. Y que luego cuando cojo el coche por volverme a casa me lo vuelvan a poner en la radio, pues hombre, acabas un poco hasta las pelotas, las cosas como son. Entonces yo creo que es por eso por lo que aborrezco la música de... O sea, no es que no me gusten los DJs, obviamente me da igual, o sea, es música, pero aborrezco escuchar siempre las mismas canciones porque no deja de ser la misma canción de estudio, pero puesta por distintas personas. Entonces, el 90% de la canción, salvo el trozo en el que hagan la mezcla, es el mismo. Entonces, estás escuchando lo mismo. Cuando alguien te interpreta una canción en directo, te puede dar su toque, lo puede interpretar de una forma, de otra, el guitarrista solo te lo va a tocar de una forma u otra. Varía la canción, varía bastante más que cuando un DJ u otro te ponen una canción. Además siempre se suelen repetir las mismas canciones, ¿no? Entonces, de hecho en las orquestas yo antes veía más tendencia a la música rock. Ahora yo creo que compensan tocando las 3 o 4 canciones de rock y se centran más las orquestas en tocar las canciones que están de moda, como la de Quevedo, que en investigar en algún tema nuevo de rock y tocarlo o, no sé, salir por la tangente y tocarte 4 o 5 temas de rock de antaño que la gente les va a agradecer y les va a disfrutar mucho, ¿no? Pero bueno, oye, también hay que adaptarse a los tiempos que vivimos ahora, a las exigencias de la gente, y la gente quiere Quevedo, por lo menos eso es lo que se ve, la mayoría de la gente quiere escuchar ese tipo de música, entonces entiendo que un grupo al final le pagan por tocar y si le pagan por tocar eso, pues tendrá que tocar eso, que es para lo que trabajan, ¿no? Y bueno, haciendo una pequeña recopilación de cosas que yo veía antes o disfrutaba, hablando de series, películas, programas, etcétera, etcétera, pues yo me acuerdo de hace muchos años, un batiburrillo de series que yo podía ver y con las que podía disfrutar, o que eran míticas cuando yo era pequeño, eran Dragon Ball, Oliver y Benji, El Príncipe de Bel-Air, Cosas de Casa con Steve Urkel, El Equipo A, Blossom, California Dreams, por la mañana en verano, que veías California Dreams, que veías más aparte de California Dreams en verano. Beverly Hills, muchísimas series, ¿no? Porque lo que sí que se veía en invierno, en cuanto a series de televisión en los años 90, pues eran Yo y el Mundo, Blossom por las tardes, El Inspector Gadget. Es que estas series son de verdad que quien tenga mi edad le van a sonar todas, porque yo creo que antes, como estábamos más pegados a la televisión, porque no había tanto aparato tecnológico, no había tanto internet, no había esta facilidad de acceso a las redes que hay ahora, estabas viendo la tele prácticamente todo el día, que no estabas en la calle jugando o en el colegio, ¿no? Entonces, al final todos hemos mamado estas series. No, otras, pues lo que he dicho antes, no salir de clase, Farmacia de Guardia, Compañeros, Benito y Manolo, Médico de Familia, ¿no? Esas míticas series de la noche de los jueves, que creo que era Médico de Familia, o los miércoles, El Comisario, Urgencias. En mi caso, por ejemplo, a nivel de programas de televisión, pues todos hemos crecido, de hecho lo van a revivir, si Dios quiere, el año que viene, el Grand Prix, ¿no? Con Ramón García, que han dicho ya Ibai y que el año que viene en verano lo van a revivir, lo van a adaptar obviamente al 2023, porque hay cosas que ya no se pueden hacer igual, como todos sabemos el tema de las vaquillas. Que apostamos, otro gran programa que hacía Ramón García con Ana García Obregón, ¿no? Donde siempre iba gente que decía que era capaz de hacer alguna cosa y arriesgaban, no me acuerdo qué apostaban o qué ganaban o qué perdían, ¿no? Supongo que era superar un reto y les daban algo, pero no recuerdo muy bien. Yo creo que lo mítico que recordamos todos de ese programa era que al final se duchaban o Ana García Obregón o Ramón García o los dos o alguien. Había una ducha y se duchaban, ¿no? Que a raíz de esto de la ducha se me ha venido otro recuerdo del gran juego de la Oca, en el que todo el mundo tenía miedo a una prueba, que era la prueba de raparse el pelo, ¿no? Siempre había una casilla en la que si caías te rapaban al cero. Y era la casilla a la que todo el mundo quería evitar, ¿no? Entonces, otro programa mítico de televisión.
Yo, por ejemplo, siempre se ha hablado de dúos cómicos, de Martes y 13, de Los Morancos. Yo con quien he crecido así con Cruz y Raya, que era todos los viernes en Televisión Española. Ahora hace José Mota los especiales de Navidad. Mítico, a mí me encantaba Cruz y Raya. Yo crecí con Cruz y Raya y la verdad que los disfrutaba de la leche. Creo que Los Morancos eran más rollo de Andalucía, no eran tan a nivel nacional. Y Martes y 13 eran de antes. Yo he de decir que he visto bastante de Martes y 13 y a mí no me acaban de gustar. No es el humor que me gusta, no lo veo muy gracioso, no aguanta a Millán Salcedo, no le veo la gracia, sinceramente. Pero bueno, yo era más de Cruz y Raya y de ese tipo de humor y era lo que me molaba. Y luego un poco más adelante, ¿no? Pues El Informal, para mí el mejor programa de televisión que ha dado la tele de lejos, a nivel de doblajes y de cosas de estas. El mejor puto programa que ha dado la televisión, que se lo cargaron por Operación Triunfo, porque le quitaba mucha audiencia los resúmenes estos que hacían semanales. Era la misma hora y se lo cargaban en audiencia al Informal y creo que lo quitaron por eso. Otros programas, por ejemplo, yo me acuerdo los sábados por la mañana era música a tope, era levantarme, desayunar. Bueno, yo me acuerdo de pequeño que tenía un tío que era panadero, bueno, ya no es panadero, pero sigo teniendo a mi tío. eh, y me iba a repartir el pan con él a los pueblos y luego llegaba a repartir y mi tío me ponía a ver música así. Este programazo de televisión española donde iban artistas internacionales y de la hostia, aquí venía el que fuera y hacían que tocaban en directo, ¿vale? Que tú disfrutabas de la actuación, a ti te daba igual que tocaran o no en directo. De hecho, creo que te pensabas que tocaban en directo, ¿no? Pero no tocaban en directo y disfrutabas de la actuación. Y yo, cuando acababa música así, lo que hacía era seguir dopándome de música. ¿Cómo? Me iba a Canal Plus, porque en esa época existía Canal Plus, y en abierto daban del 40 al 1, el programa de los 40 principales, que yo no me acuerdo quién lo daba, si era Joaquín Yoki o quién daba del 40 en 1 o Fernandisco, creo que era Fernandisco, si no recuerdo mal, el que lo daba en el año que yo me acuerdo. Y era hasta la hora de comer del 40 al 1. Y te ponían los videoclips de las canciones porque eran el único sitio donde las podías ver, porque no había internet. Yo ahí no tenía internet, no tenía ni los 56 kilobytes. Entonces era el único sitio donde podía ver los videoclips, porque no existía tampoco, que luego existió y dejó de existir el canal de los 40 principales. Entonces era el único sitio donde veías los videoclips de las canciones. Igual que también los veías en música, sí, obviamente. Entonces son este tipo de programas, la Operación Triunfo, obviamente, programas de juegos como eran Hugo, que me acuerdo de ese Cifras y Letras, ¿no? Que, también, Saber y Ganar, que ya empezó a existir en aquella época y aquí ha llegado. Bueno, programazos como Art Attacks, Bricomanía, ¿no? A mí me encantaban todos estos programas de hacer cosas y manualidades y todas estas mierdas. Típico programa domingos por la tarde, a las 7 de la tarde, quién sabe dónde, ¿no? Con Paco Lobatón, gente que se había perdido, gente que había... Bueno, había un programa que se llamaba en la 2 Alerta 800 o algo así, que bueno, era de crímenes, un domingo por la tarde, a las 8 de la tarde, crímenes, sucesos, a esta persona la han violado, a esta persona... O sea, tú podías estar, o si tú, un domingo por la tarde, a las 8 de la tarde, viendo la televisión, viendo tu programa infantil Waku Waku, que lo daban los domingos a las 8 de la tarde, ¿vale? Para quien no lo recuerde, con Nuria Roca, que hoy está en El Hormiguero, bueno, hoy, ahora. Tú podías estar viendo tu programa de animalicos, ¿no? En la 1 y de repente se te va el dedo, ponen la 2 y en un pueblo de Murcia han asesinado a una mujer, presuntamente ha sido su marido. O sea, flipante. Igual estar viendo cómo una cabra corre a 200 kilómetros por hora en la sabana, no sé dónde, se te va el dedo y de repente en un pueblo de Murcia pues han pasado cosas. O sea, era flipante cómo de una cosa te podías ir a otra. Y a la misma hora, solo que en un canal o en otro. Y antes, como digo, no había donde elegir. O sea, había donde elegir entre los... no existía ni Factoría de Ficción, ni Neox, ni nada de esto. Eran la 1, la 2, Antena 3, Telecinco. En el caso de mi comunidad autónoma, Telesegovia, Canal Castilla y León y Telemadrid, que lo pillábamos de aquella manera. En Segovia, de hecho, mi abuela pillaba Castilla-La Mancha Televisión, pero tampoco había muchísimo más, o sea, era lo que había. Entonces, lo que os digo, que era tan random el que te pudieras equivocar de número y pasar de ver una cosa a ver otra, que era sorprendente, ¿no?
En cuanto a nivel de grupos de música que yo escuchaba en aquella época, ya cerrando un poco, yo los grupos que escuchaba antaño eran pues grupos como Dover, Platero y tú, Extremoduro, Rosendo Mercado, Los Suaves, em, todo tipo de música que luego sabías que, como digo, las orquestas que venían al pueblo a tocar las fiestas, pues te iban a tocar algún temita, ¿no? Alguna canción, o la música que te apetecía poner en la peña, ¿no? Entonces, yo tengo un primo, no sé por qué hablo en pasado, que me traía, como él era de Madrid, yo vivía en el pueblo, pues para mí era más difícil acceder a la música, se juntaba con más gente, yo al final lo dejaba de ir a un colegio de pueblo, éramos poquitos, y era más difícil que hacia mí llegase más música de la que llegaba con él, ¿no? Él siempre me traía un porta-CDs lleno de CDs de música que compraba o le pasaban, y me traía mucha música. Entonces era muy fácil que yo conociese muchas bandas, que supiese de la existencia de muchos discos gracias a él. Y era el que de hecho fue la persona que me descubrió a mi grupo favorito hoy en día, que es Helloween, que es el grupo con su canción I Want Out, que pone sintonía a la intro y la outro de este podcast. No hasta dentro de mucho, porque vendrán cambios, pero I Want Out, que es la canción que se escucha nada más empezar el podcast y al finalizar, es gracias a un videoclip que me puso hace muchísimos años, probablemente hace 20 años, sin exagerar, o más. Un día estando en el pueblo, vino un fin de semana, trajo un portaceres lleno de CDs con videoclips y me dijo, pon este que te vas a reír. Y no sabía, o sea, me reí bastante. Lo que no supe ese día es que iba a ser mi canción preferida. Y la canción que iba a estar escuchando por el resto de mis días, no sé si una vez al día, pero probablemente es la canción que más he escuchado a lo largo de mi vida, ¿no? Y a nivel musical, pues más o menos yo me movía por rock, mi primo luego me hizo heavy, ¿no? Yo ahí hubo una época en la que tuve el pelo largo y demás, y más o menos nos movíamos por esos campos, ¿no? No era tan evidente, yo no sé si es porque es música de otros sitios, el escuchar aquí reggaetón, sí que verdad que se empezaba a escuchar Don Omar, Daddy Yankee, ¿no? Que eran los que abundaban por aquellas épocas. De hecho, Don Omar y Daddy Yankee se hacen conocidos en el 2003, creo, con canciones como Dale Don Dale, Dile o La Gasolina. Y pues luego yo creo que empezaron a llegar más a finales de los 2000, ¿no? 2008, 2010, cuando ya era más predominante la música en la discoteca y demás, porque antes tampoco era tanto de discotecas el asunto, ahora mucho más, como digo, ahora más discos móviles por los pueblos, macro discotecas, etcétera, etcétera. Antes era más de grupos, más de directos. Y por eso también el tipo de música que predomina mucho más ahora que antes, pues ahora es mucho más el reggaetón que el rock, ¿no? Luego a nivel de videojuegos, yo me acuerdo que existieron juegos míticos. Yo me acuerdo que mi primera videoconsola fue la Master System 2, que venía con el Alex Kit en la propia videoconsola grabado, que tú siempre hacías la típica tontería de abrir la tapa de la videoconsola y mirar, y no había juego, y encendías y cargaba el Alex Kit, ¿no? Era mítico, lo hacías siempre además, es que no te cansabas de hacerlo. Y pues juegos como el Alex Kit, el Sonic, videoconsolas como la Mega Drive, la Master System 2, que es la que tuve yo, la Mega Drive, la Super Nintendo, la Nintendo NES, como he dicho antes, la Nintendo 64, la PlayStation 2, bueno, videoconsolas anteriores como las que todos hemos tenido o hemos jugado, ¿no? Son con las que yo he crecido. Yo crecí por la vertiente de Sony, Mega Drive, Master System 2, luego sí que para unos Reyes Magos me pillé la Game Boy, también la Play, como he dicho, la Play 1, luego ya a nivel de PlayStation, ¿vale? Hay Play 1, Play 2, Play 3 y así. Y me acuerdo de que tenía, bueno, mi primo, el que me traía los videojuegos, fue mi primer game player de la historia. Bueno, el mío y el de mis colegas, porque yo me acuerdo que él jugaba muchísimo la videoconsola, además era muy bueno. Yo no sé si era jugando, pero era muy bueno. Y me acuerdo de que cuando veníamos venían al pueblo, obviamente yo vivo aquí, siempre decía, me he pasado este juego. Generalmente eran los Medal of Honor. Los Medal of Honor se le daban de narices. Entonces venían, me lo he pasado. Y nos íbamos a la guardilla de un buen amigo, me bajaba yo la Play y yo tenía el juego también, o se lo traía él. Plantaba el juego y empezaba a jugar él. Y nos empezaba a contar todo lo que pasaba en el juego. Mira, ahora sale uno por aquí
y hay que dispararle desde aquí. Ahora sale uno desde aquí. Bueno, había juegos en los que jugábamos todos, obviamente, hacíamos torneos, los típicos torneos del Pro, del FIFA y demás. Pero cuando jugábamos a juegos de estos, jugaba a juegos de estos, porque nosotros le veíamos, pues nos hacía prácticamente un gameplay. Se pasaba el videojuego entero delante de nosotros. Que era un videojuego que se pasaba en 2 horas, 3 horas. O sea, echábamos la tarde mientras hablábamos y él se lo pasaba y nos contaba cómo se lo pasaba. Y era la primera persona a la que yo vi un gameplay en vivo, que era mi primo. Y esto luego con los años en Twitch se ha hecho muy conocido. Y un día caí en darme cuenta de que yo ya veía hacer esto a mi primo en vivo. Entonces, pues son cosas que tú te das cuenta que de una forma u otra existían antes y que se han llevado al 2.0 y que de hecho se han puesto de moda, ¿no? Y luego, bueno, a nivel éramos, como digo, jugábamos al FIFA, éramos muy aficionados al fútbol, unos del Madrid, otros del Barça. Siempre veníamos, jugábamos contra otros de otros pueblos. Míticos jugadores de aquella época de cuando yo era pequeño, pues Casillas, Bodo Illner. Yo es que además he sido portero, entonces era flipante porque yo me sabía todos los porteros de todos los equipos, o sea, porque me los aprendía, porque siempre que jugaba decía, yo me pido a este, yo me pido a este otro. Y yo me acababa aprendiendo los porteros de todos los equipos, o sea, que yo llegara a un sitio y me preguntaban, el portero de la Juve decía... Toldo, el de la Fiorentina, Toldo, el de la Juve, Perucci, era Perucci el de la Juve, el de no sé dónde, el de Francia, Barthez, el de Holanda, Van der Sar, el de Portugal, Vítor Bahía, me los sabía todos, o sea, porque es que además yo me compraba la guía marca y me miraba todos los porteros de los equipos y los jugadores y hacer los cromos y todas estas cosas que hoy en día, que hace poco, un streamer vi cómo compraba 2 cajas de cromos y cada caja de cromos le costaba 100 pavos y me quedé flipando. Porque a un amigo le compró a su padre los cromos y la caja de cromos le costaba 1000 pesetas. Y ahora, por una caja de cromos, el señor Papi Gaby el otro día, por una caja de cromos, creo que pagó 100 euros. Por una caja. Creo que cuesta 1 euro el cromo. Y creo que pagó 100 euros, creo que dijo, por una caja. Se había gastado 200 euros en 2 cajas. Y luego el álbum, que no sé lo que le costó. Entonces, me parece flipante. Y pues lo típico, ¿no? Coleccionábamos los cromos. Llegaba un colega de mi hermano que el tío acababa todas las colecciones, pero porque no sé cómo cojones compraba tantos cromos. Se iba al rastro y los intercambiaba con los colegas. Aquí venía al pueblo el amigo de mi hermano con unos tacos de cromos infernales. O sea, pero tacos eran torres, no eran tacos. O sea, era flipante. Que yo no sabía de dónde había sacado tanto cromo. O sea, tú ibas con tu puñado de 40, 50, 60 cromos, pero es que este tío venía con 500 cromos, literalmente. O sea, era como... se gastaba todo el dinero que le daban en cromos. O sea, era flipante. Y son cosas que veías antes que eran impensables, sobre todo por el precio también de los cromos y por lo caro que está todo, ¿no? Yo llegué a un punto en el que un día dije, le van a dar por culo a los cromos, me compro la guía marca y a tomar por saco. Y así tengo todas las stats de los jugadores y cuando quiero ver quién está en un equipo lo veo. Que sí, que coleccionar es bonito porque vas, te compras un cromo y a ver qué te ha tocado. Sí, es bonito, pero es muy caro también. Entonces, yo al final, yo creo que ya cuando entré en un punto en el que me daba igual coleccionar, dije, me compro la guía marca y a tomar por saco. Y bueno, para ir cerrando ya, que ya he contado bastantes anécdotas y bastantes cosillas, yo creo, como he dicho antes, que quien sea de mi ciudad va a reconocer muchas de estas anécdotas que he contado, quien sea de pueblo también, y quien haya compartido alguna experiencia de la que he contado conmigo o se haya sentido identificado, se haya visto identificado con lo que he contado, porque él también o ella en esta infancia lo ha vivido parecido a lo que yo he vivido, pues estará de acuerdo conmigo en que se echan de menos, porque yo decía hace poco en Twitter que echaba de menos. No me acuerdo que compartieron que dije, ¿cómo se echa de menos hacer esto de que se hacía hace 20 años o tal? Y claro, esa persona me vino a recordar que en esa época, pues la parte menos buena de esa época, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por rollo, el internet lento, ciertas cosas pues que ahora, gracias a Dios, han evolucionado. Pero yo cuando digo de que se echan de menos ciertas cosas, se echan de menos sensaciones, momentos, no vivir en el año 90, porque al final hay que vivir, hay que evolucionar, pero se echan de menos. Obviamente cuando tú te acuerdas de los años 90, pues te acuerdas de momentos, te acuerdas de situaciones, te acuerdas de ser pequeño y ver una serie y disfrutarla, de no tener preocupaciones. Probablemente de esos momentos te vienen a la memoria personas que ya no están, de las que también te acuerdas. Eso es a lo que yo me refiero con echar de menos aquellos años. Esas cosas que disfrutabas por primera vez,
o cada sábado sin ser consciente de lo que te agradaban o de cómo te hacían sentir, sin esas preocupaciones, y de que cuando ya creces y empiezas a tener obligaciones, pues ya no tienes esos momentos. Sí que los intentas revivir a lo mejor en cierto modo y ya de una forma más, pues en este siglo, ¿no? Y en esta época, pues intentar decir, a ver cómo era aquel momento, aquel... Pero obviamente ya no estás en ese momento, ¿no? Pero es simplemente echar de menos, pero con nostalgia y con cariño, no con ganas de decir quiero volver a estar como estaba, ¿no? Porque obviamente pues hay que vivir, hay que evolucionar y hay que disfrutar del momento porque no sabemos cuándo esto se va a acabar y hay que disfrutar y hay que vivir, ¿no? Así que yo creo que nada más por hoy. No sé si veréis esto el día 30 o el día 1 de octubre, ¿vale? Porque mi idea es sacar un podcast al mes hasta final de año. Luego ya a partir del 2003 ya veremos, pero la idea en este año es acabar con los 100 de Locura Transitoria. Así que no sé qué pasará. No sé si sacaré uno al mes, espero que sí. Puede que incluso haga uno especial si me da por ahí. Tenéis mi podcast semanal, que de momento va de lunes a jueves, hasta nuevo aviso, que es propiedad privada. Os dejaré un link en la descripción de este podcast. Y nada más, nos vemos en el podcast de octubre, si no pasa nada. Hasta la próxima.